Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? La verdad que estamos muy contentos de poder volver a estar en una charla de que preparemos juntos tu pensión, porque sabemos que esta es una etapa difícil cuando uno se va acercando a tener que entender de mejor manera qué procesos o qué temas tengo que considerar cuando me voy acercando ya a las edades donde definimos y decidimos pensionar. Es por eso que juntos acá en Futum queremos ser aliados en ese proceso también, al igual que en otros, así que por eso estamos muy preocupados de hacer este tipo de charlas que algunos ya conocen y para algunos serán buenos. Me presento, mi nombre es Daniela Vara, soy gerente de asuntos corporativos. Yo diría las protagonistas están aquí a mis lados. Está Emilia Río Seco. Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola, Emilia es nuestra asesora estrella, asesora financiera hace más de 17 años en ingeniería comercial y ella tendrá el rol principal de hablar de las cosas que son importantes cuando tenemos que tomar decisiones respecto a nuestra relación. Quiero considerar cuáles son los modelos, qué cosas tengo que tener presente si soy mujer o hombre y muchos más. Y dado que hoy estamos en un escenario especial, que ustedes están muy enterados de eso, que es que estamos empezando con la implementación de una reforma de pensiones ahora ley. Tenemos a nuestro otro lado a Natalia Gallardo. Hola Natalia. hola. Natalia, sí. Ella es nuestra gerenta de estudios y vamos a hacer hoy día un mix. Entonces, esta va a ser una jornada especial porque vamos a hablar un poquito de cuáles son los elementos importantes para tener a la hora de pensionarse y antes y prepararse. Y por supuesto, desde la raya, ¿qué está pasando con este tema nuevo de escenario de reforma de pensiones? ¿Qué tengo que considerar o qué cambia lo que ya sabía de? Así que ustedes saben que ustedes son los protagonistas. A su lado derecho creo que está haciendo un botón que se llama preguntas. Por favor, harán a girar todas sus dudas porque tocaremos durante el tiempo que tenemos de ir respondiendo aquellas dudas que más se respitan y las que no, nos comprometemos a dejarlo en algunos de nuestros canales para que ustedes puedan tener esa información de nosotros. Así que, sin más preámbulos, te dejo a ti, Emilia, muchas gracias y te dejo con tus sanos. Muchas gracias, Daniela. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, justamente yo voy a partir esta charla con la parte de preparemos juntos tu pensión, de manera de poder entregarles la mayor cantidad de información posible sobre las distintas alternativas que van a tener al momento de pensionarse, para que ojalá el que ya esté pensando en hacerlo en un corto plazo cuente con todas las herramientas y con toda la información para tomar la mejor decisión posible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta charla? Los tipos de pensión, cuáles son las modalidades de pensión que se pueden elegir para cada tipo de pensión, un comparativo para que ojalá queden más claras las diferencias entre las diferentes modalidades, algunas consideraciones tributarias que hay que tener al momento de pensionarse, el proceso de pensión, cuánto dura, dónde se hace, etcétera, algunos consejos o tips que ojalá puedan aplicar al final a su situación particular para elegir la mejor decisión, y después veremos entonces la segunda parte correspondiente a la reforma. Y finalmente las preguntas. Entonces vamos a partir con los tipos de pensión. En primer lugar está la pensión de edad legal o la pensión de vejez, que es cuando las personas cumplen la edad legal. Esta edad legal no se cambió con la reforma y sigue siendo 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres. No es una obligación, es decir, si alguno cumple esta edad y tiene la posibilidad de seguir trabajando y quiere hacerlo, puede postergar este trámite y hacerlo más adelante cuando estime conveniente. No se necesita cumplir ningún otro requisito como de saldo administrado o años que se cotizaron durante el sistema. Simplemente por tener la edad legal ya pueden entonces acceder a esta pensión. Después tenemos la pensión anticipada, que es cuando se anticipa la pensión a esta edad legal, y ahí sí se tienen que cumplir ciertos requisitos, tales como que el saldo que yo tengo previsional ahorrado me tiene que alcanzar para poder financiar una pensión del 70% de la renta imponible de los últimos 10 años. Por ejemplo, si mi pensión fue mi renta imponible los últimos 10 años fue de 1 millón de pesos, yo necesito poder financiar el 70%, es decir, 700.000 pesos. Si me alcanza con mis fondos, entonces yo puedo acceder a la pensión anticipada. Después tenemos la pensión de invalidez, que es cuando las personas pierden su capacidad del trabajo en al menos 2/3 para que sea una invalidez total. Aquí hay una comisión del sistema, una comisión médica del sistema de pensiones que va a determinar y dictaminar si corresponde o no esta invalidez.
Esta pensión de invalidez se puede pedir si es que no se está pensionado y antes de la edad legal. Y finalmente tenemos la pensión de sobrevivencia, que es la única que no recibe el afiliado en vida, sino que es cuando el afiliado fallece, estando o no estando pensionado, y sus fondos generan una pensión de sobrevivencia. ¿Quiénes reciben esta pensión de sobrevivencia? Los beneficiarios de pensión que están estipulados en la normativa, ¿quiénes son? Es decir, no se pueden reelegir libremente. ¿Y quiénes son estos beneficiarios de pensión? El o la cónyuge, conviviente de unión civil, los hijos hasta los 18 años, sí o sí, y entre los 18 años y 24, si es que son solteros y están estudiando. También puede ser madre de filiación no matrimonial, madre o padre, y si no hubiera ninguno de los anteriores, los padre o madre si es que son causantes de asignación familiar. Entonces, otra cosa que nos preguntan hartos es si estos beneficiarios tienen que cumplir algún otro requisito, como de patrimonio, de renta, y en eso uno no se van a fijar. Es decir, solo por el hecho de tener este parentesco de cónyuge, hijo, etcétera, van a ser beneficiarios de pensión y no importa si reciben ingresos, si tienen patrimonio, si son pensionados o no. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las modalidades de pensión que se pueden elegir para los tipos de pensión que vimos anteriormente. Vamos a ver que está el retiro programado, que es el que ofrecen las AFP, las rentas vitalicias, que son las que ofrecen las compañías de seguros, y vamos a ver además que hay un régimen mixto o combinado, es decir, se puede combinar el retiro programado con la renta vitalicia. Vamos a empezar con el retiro programado, que es el pagado por las AFP. ¿Qué es el retiro programado? En el fondo, la persona se pensiona y los fondos siguen siendo del pensionado, de propiedad del pensionado, y siguen rentando en los mismos multifondos en los que se tenían antes de pensionarse. La única restricción es que la cuenta obligatoria no puede estar en los fondos A ni B, que son los de mayor exposición al riesgo. Pero si se tuviera saldos voluntarios, pueden estar en cualquier multifondo. Entonces, se va a calcular una pensión fija en UF por un año y al año siguiente se va a volver a recalcular la pensión, que vamos a ver las variables en la lámina siguiente, las que se deben considerar para este recálculo. ¿Qué pasa si el pensionado fallece estando en retiro programado? Sus beneficiarios van a recibir una pensión de sobrevivencia con todos los fondos que quedaron. Ahora, estos beneficiarios de pensión también van a poder elegir si eligen recibir esta pensión de sobrevivencia como retiro programado o como renta vitalicia. Si lo eligen en retiro programado, él o la cónyuge recibe una pensión similar de la que estaba recibiendo el pensionado en vida. Una vez que ya fallece también este beneficiario de pensión, todos los fondos que quedaron son herencia de la persona que hizo el aporte. Es decir, los fondos de la AFP se pagan o como pensión al pensionado, o como pensión de sobrevivencia, o como herencia. Siempre se entrega la totalidad de los fondos. También en retiro programado se puede optar por una pensión menor a la máxima calculada. La pensión mínima son 3 UF. ¿Por qué? Se podrán preguntar. Más adelante vamos a ver 2 casos que podría ser conveniente efectivamente ajustarse a una pensión más baja. Ahora sí vemos cuáles son las variables de las que depende el retiro programado. El número de beneficiarios de pensión, la edad del afiliado y de sus beneficiarios de pensión. La edad entra a través de las tablas de mortalidad que son entregadas por la Superintendencia de Pensiones. La última actualización fue en julio del 2023, en donde se indica que para un hombre de 65 años la expectativa está en 86 años y para una mujer de 60 está en 90,7 años. Entonces, se consideran esas expectativas de vida, pero también se consideran las expectativas de vida de los beneficiarios de pensión. ¿Por qué? Se podrán preguntar. Y es porque en esta metodología de cálculo se deben guardar recursos para pagar pensiones al pensionado, pero también se guardan recursos para pagar potenciales pensiones de sobrevivencia a los beneficiarios de pensión. Por lo tanto, por eso también es relevante cuántos beneficiarios y la edad de los beneficiarios de pensión. Después tenemos la tasa de retiro programado vigente. Esta es una tasa que entrega la Superintendencia de Pensiones de manera trimestral. Ahora tenemos vigente la del 3,43, que está vigente entre enero, febrero, marzo. O sea, ahora, los primeros días de abril, la Superintendencia va a publicar una nueva tasa que todavía no la conocemos. Todas estas variables que vimos
En la mayoría son entregadas por la Superintendencia de Pensiones y por lo tanto todas las AFP calculan de igual manera el retiro programado. Ahora vamos a ver las rentas vitalicias que son pagadas por las compañías de seguro. ¿Qué es una renta vitalicia? La compañía de seguro se compromete a entregarle al pensionado un monto constante fijo en UF, de por vida, sin importar cuánto viva el afiliado. Sin embargo, se pierde la propiedad de los fondos. Es decir, se entregan los fondos previsionales a cambio que la compañía de seguro va a asumir los riesgos de inversión, de longevidad y de recálculo del retiro. No se va a volver a recalcular la pensión, va a quedar fija en UF. Ahora bien, hay dos tipos de rentas vitalicias, la renta vitalicia garantizada y la simple. ¿En qué se diferencian? En cómo van a quedar los beneficiarios de pensión en caso de fallecimiento del pensionado. Entonces, para la renta vitalicia simple, si el afiliado fallece, cada beneficiario queda con un porcentaje de la pensión que estaba recibiendo el pensionado y ese porcentaje está estipulado en la normativa. Por ejemplo, el o la cónyuge queda con un 60% de la pensión que se estaba recibiendo. Si la cónyuge o el cónyuge fallece, no está la figura de herencia y ya no se generan más pagos de pensión. Para eso entonces está la renta vitalicia garantizada, que es que se garantiza por una cierta cantidad de años que a alguien se le va a pagar el 100% de la pensión. Entonces, por ejemplo, si un pensionado de 65 años se pensiona hoy y toma una renta vitalicia garantizada a 20 años y fallece en el año 10, quedan 10 años de periodo garantizado en que se le va a pagar el 100% de la pensión a la cónyuge, por ejemplo. No baja al 60%, sino que se le va a pagar el 100%. Una vez terminado el periodo garantizado, es decir, en el año 21, ahí ya va a bajar al 60%. Y si es que ya fallece también la cónyuge, no se genera herencia. Es decir, la figura de herencia no existe en las rentas vitalicias, sin embargo, mientras más años se garantice la renta vitalicia, podría cumplir una función similar. Después tenemos una nueva modalidad que está hace algunos años que se llama renta vitalicia escalonada. ¿Qué significa? Se contrata una renta vitalicia, pero por un periodo inicial se puede recibir un monto mayor de lo que se va a recibir después. Ese monto inicial puede ser hasta el doble de lo que se va a recibir después. No hay restricción en cuanto al tiempo, es decir, se puede pedir una renta vitalicia escalonada por 5 años, 10, 15, 20, en que se reciba un monto mayor. Por lo general, esta modalidad se recomienda a personas o la toman personas que los primeros años de pensionado todavía van a tener altos gastos y por lo tanto necesitan un mayor monto de pensión los primeros años, pero después se pueden ajustar a un monto menor vitalicio. Y bueno, habiendo visto las características principales entre retiro programado y entre renta vitalicia, ahora vamos a ver que se pueden combinar también estas modalidades en los regímenes mixtos o combinados. En primer lugar, tenemos la renta vitalicia inmediata con retiro programado, es decir, se pueden tomar las dos de manera simultánea. Los fondos se dividen de manera que una parte se paga una renta vitalicia y otra parte se paga un retiro programado. Y la otra alternativa que tenemos es renta temporal con renta vitalicia diferida. Es bastante similar a la renta vitalicia escalonada que les había mencionado anteriormente, que es que en los primeros años se puede tomar una pensión de hasta el doble de lo que se va a recibir después en renta vitalicia. La diferencia está en que los primeros años esta pensión la va a pagar la AFP en una renta temporal y puede ser de máximo 5 años, que se recibe el doble y después se pasa entonces a la renta vitalicia. Y tiene las mismas características para personas que necesitan los primeros años un monto mayor de pensión y después pueden ajustarse a uno más bajo. Ahora vamos a ver entonces un comparativo para que ojalá queden más claras las diferencias entre cada una de las modalidades de pensión. En primer lugar, bueno, ya vimos el tema de la propiedad de los ahorros. En retiro programado, los fondos siguen siendo propiedad del pensionado. Por lo tanto, va a estar afecto a las rentabilidades, va a poder hacer cambio de fondo, etcétera, porque va a seguir siendo de su propiedad. En el caso de la renta vitalicia, se entrega la propiedad, por lo tanto, pasa a ser de la compañía de seguro. Costos. ¿Qué costo? ¿Hay algún costo asociado al trámite de pensión? Por hacer el trámite de pensión no hay ni un costo
y se puede hacer varias veces sin ningún costo asociado. Si la persona elige retiro programado, ya no se va a cobrar ninguna comisión por la administración de los fondos, sino que la comisión va a ser el 1,25% de la pensión bruta, en el caso de Cuprum. En el caso de la renta vitalicia, la comisión ya viene descontada en la pensión ofrecida. Por lo tanto, siempre hay que comparar la renta vitalicia con el retiro programado neto de comisiones. Y por otro lado, aparece una figura que es el asesor previsional externo, que a lo mejor los que ya están cercanos a la edad o con la edad legal los han contactado, que son personas externas a la AFP y a la compañía de seguro que asesoran en este trámite de pensión, pero tienen un cobro y ese cobro lo paga el afiliado desde su cuenta de cotización obligatoria. O sea, no lo paga ni la AFP ni la compañía de seguro. ¿Cuánta es esta comisión? Si la persona elige retiro programado, es un 1,2% del saldo destinado a pensión con un tope de 36 UF. Si la persona elige renta vitalicia, es un 1,5% del saldo destinado a pensión con un tope de 60 UF. Aquí siempre la recomendación de Cuprum es asesorarse de manera gratuita con todas las herramientas y todos los canales que tenemos a su disposición, que después se los voy a mencionar más adelante. ¿Qué pasa si se pensionan y después quieren cambiar la modalidad de pensión? Si eligieron retiro programado, se pueden cambiar después en cualquier momento, ya que los fondos siguen siendo del pensionado, pero si es que se escogió una renta vitalicia, ya es una decisión irreversible, no se puede cambiar la decisión. Por lo tanto, hay que hacer bien la evaluación, estar bien convencido al momento de la renta vitalicia, y si todavía no se sienten seguros o no han evaluado todas las alternativas, se puede pensionar en retiro programado, evaluarlo con tranquilidad para después cambiarse a la renta vitalicia. ¿Qué pasa con el riesgo de quiebra? También nos preguntan si quiebra la FP, si quiebra la compañía de seguro, ¿qué pasa con mi pensión? En el caso de la FP, si quiebra una FP, el patrimonio de los dueños está separado del de los afiliados. Por lo tanto, los fondos son traspasados a otra FP y se sigue pagando el 100% de la pensión. En el caso de las compañías de seguro, si quiebra, sí quiebra con los fondos de los afiliados. Pero hay una garantía del Estado que cubre hasta 45 UF de pensión y más abajo va cubriendo el 75%. Por lo tanto, sí es relevante la compañía de seguro con la que se tome la renta vitalicia, y para eso también es relevante ver la clasificación de riesgo que tengan estas compañías. Y aquí, quiero aprovechar de mencionar el SCOMP, que no sé si a lo mejor alguno de ustedes ya lo conoce o si ya hizo algún trámite antes que no terminó de pensión, ya le llegó. El SCOMP es un sistema de consultas de ofertas de modalidades de pensión. Es un informe que le llega a todos los pensionados con todas las alternativas, todas las opciones que le dan las compañías de seguros y la AFP para su situación particular. Entonces, las AFP, ya les había comentado que calculan de igual manera, la única diferencia va a estar dada por la comisión de retiro programado, que difiere entre diferentes AFP, y después vienen las ofertas de rentas vitalicias, que ustedes las pueden haber personalizado y haber pedido garantizado a 10, 20, 30 años, escalonadas, se pueden pedir hasta 6 escenarios de rentas vitalicias escalonadas, las simultáneas, etc. Y en este SCOMP, en la última página, vienen las clasificaciones de riesgo, justamente para que puedan evaluar este tema del riesgo de quiebra. Con respecto al monto de la pensión, en retiro programado habíamos dicho que es variable, ya que todos los años se va a realizar un recálculo de la pensión. Va a depender de la rentabilidad que obtengan los fondos, va a depender del monto de pensión que estoy retirando y de la tasa de retiro programado. Por lo tanto, es variable. En renta vitalicia es fijo y de por vida, no se vuelve a realizar el recálculo. Aquí lo que les quería mostrar es un SCOMP de un afiliado que se pensionó el mes pasado, como para que vean un poco lo que se les va a mostrar en este informe. En la primera página vienen las ofertas de las AFP para ese año, para el primer año, y después viene este gráfico que muestra el comportamiento del retiro programado a través de los años. Es decir, este era un afiliado de 65 años, con 106 millones destinados a pensión y con una cónyuge 2 años mayor, que hizo su trámite de pensión. Para el primer año se le ofrecía una pensión de 14,8 UF, y para el segundo año, si es que recibe esos 14,8 UF todos los meses, su recálculo al año siguiente debiera ser 14,73, a los 67 años 14,66, y así va
sucesivamente va bajando hasta llegar a los 89 años con una pensión de 8,79. El promedio es de 12,69, que ahí también se indica. Importante destacar que este cálculo se hace con las variables que están hoy vigentes y que las mantienen constantes, cosa que no va a ocurrir. Por lo tanto, este gráfico es solo una simulación, ya que las rentabilidades no las conocemos, las futuras y las tasas de retiro programado. Pero es para tener una idea que el retiro programado tiene una curva decreciente. A veces se puede dar en algún año puntual que la pensión aumente por rentabilidades mejores que la esperado, pero por lo general tiene esta curva decreciente. Entonces, ahora le quiero mostrar cuáles fueron las otras alternativas que le ofrecieron a este afiliado en el SCOM. Entonces, en el eje horizontal tenemos la edad y en el vertical la pensión en UF, retiro programado. Este es el mismo cuadro anterior que partía en 14,8 UF y iba bajando hasta llegar a más o menos 9 UF. Y para este afiliado se le ofreció una renta vitalicia de 13,5 UF, promedio de lo que le ofrecen las distintas compañías de seguro. Si la garantizaba, bajaba a 12,8 UF, esto es garantizado 20 años, y además pidió simular 2 rentas vitalicias escalonadas, una por 10 años que le dieran el doble, es decir, 17 UF más o menos los primeros 10 años para después bajar a la mitad, y también pidió simular una que los primeros 5 años le dieran el doble para después bajar a la mitad. Entonces recibe 20 UF, que es el monto más alto que podría recibir en el fondo dadas las otras alternativas, si es que necesita mayores ingresos los primeros 5 años, por ejemplo, y después puede ajustarse a una pensión más baja. ¿Qué otra cosa aquí podemos observar? La renta vitalicia simple, que es la línea roja, es más alta que la renta vitalicia garantizada, que es la verde. Es decir, garantizar las rentas vitalicias tiene un costo, ya que estamos pagando un seguro, por así decirlo, por garantizar la renta vitalicia. También se puede observar que el retiro programado, que es la línea azul, parte más alto que las rentas vitalicias. Esto está dado por la diferencia de tasas que hay entre una y otra, pero hoy, en estos momentos, las tasas están bastante cerca, 3,4 retiro programado y 3,2 rentas vitalicias. Por lo tanto, en estos momentos no se está dando una brecha tan alta como sí se ha dado en casi todos los periodos anteriores. Otra cosa importante destacar es si la persona se quisiera pensionar en retiro programado, pero no quiere que tenga esta curva decreciente, ¿qué se puede hacer ahí? Se puede ajustar a una pensión más baja, por ejemplo, el promedio que les había comentado de 12,6 UF, de manera de que aplanar esta curva. Entonces, ir ahorrando, por así decirlo, de la misma pensión, de manera de aplanar la curva y no tener este riesgo de longevidad tan pronunciado que tiene el retiro programado. Después, ¿qué pasa con los beneficiarios de pensión y herencia? Aquí quisimos destacarlo porque siempre tenemos muchas preguntas con cuál es la diferencia entre beneficiarios de pensión, herederos, etc. Entonces, en retiro programado, si el pensionado fallece y tiene beneficiarios de pensión, que son los que estaban estipulados, que les nombré al principio, que están estipulados en la normativa, no son libres de elección, la cónyuge, los hijos hasta los 24 años, etc., van a recibir ellos pensión de sobrevivencia. Una vez que la cónyuge o el cónyuge fallezca y los hijos ya tengan más de 24 años, entonces ahí todo lo que quedó es herencia del afiliado que hizo el aporte. Importante destacar que hay una exención de hasta 4.000 UFs, que son 155 millones, que no pagan, están exentos del impuesto a la herencia. En el caso de la renta vitalicia, no existe la figura de herencia, pero se paga también la pensión a los beneficiarios de pensión, y si se garantizó el periodo, se le paga el 100% al beneficiario de pensión, y si ese beneficiario también falleció, la cónyuge, por ejemplo, el pensionado debe haber dejado estipulado beneficiarios de segundo orden para que por el periodo garantizado sí o sí se le pague a alguien el monto de pensión. Después, veamos ahora un poco la parte tributaria. También nos preguntan, ¿la pensión afecta algún impuesto? Y sí, afecta al impuesto único de segunda categoría, que es el mismo que estaban afectos los sueldos. Ahora, cabe destacar que hasta 922.000 pesos mensuales
está exento del impuesto. Por lo tanto, la mayoría de las pensiones están bajo ese monto y estarían exentas de impuesto. Pero si están por sobre ese monto, deben pagar, ya que las cotizaciones que se hicieron obligatorias a APB letra B no pagaron impuesto en su momento y por lo tanto es una postergación en el pago. También es importante tener en cuenta que las pensiones, tanto compañía de seguro como AFP, retienen el 7% de salud con tope de 60 UF. Tener en consideración que si tuvieran cuenta 2, se puede traspasar a pensión, se suma la cuenta obligatoria y si era una cuenta 2 régimen general que ya había tributado el capital, no vuelve a tributar a través de la pensión. Y también siempre preguntar y fijarse si al momento de hacer el trámite se tiene requisito de excedente, ya que si se tiene es recomendable retirarlo, ya que hay interesantes beneficios tributarios asociados. Entonces, ¿cuál es el proceso de pensión? ¿Qué es lo que hay que hacer y cuánto dura? El afiliado se tiene que acercar a la AFP donde tiene su cuenta obligatoria y ahí iniciar el trámite. En Cuprum se puede hacer yendo a la sucursal física o a través de la sucursal virtual, que ha funcionado muy bien, y son 3 videollamadas. Es decir, en la primera se hace la solicitud de pensión, la AFP emite un certificado de saldo a los 10 días hábiles, luego el afiliado en una segunda visita tiene que solicitar el SCOMP con todas estas alternativas, personalizarlo de la manera que requiera y este SCOMP tiene una duración de 12 días y entonces el afiliado tiene que hacer la tercera videollamada o ir a la sucursal para elegir alguna de las modalidades de pensión. Entonces, al final, este trámite dura entre un mes y medio, a menos que hubiera bono de reconocimiento, que ahí se atrasa algunos meses. Ahora, algunos consejos para elegir la mejor pensión, es decir, en qué hay que fijarse. Siempre, antes de tomar cualquier decisión, evaluar el estado de salud de uno, pero también de los beneficiarios. Tratar de determinar una longevidad, que puede ser difícil, porque es algo que no se sabe, pero uno ya puede saber el estado de salud, cuántos años vivieron los padres, por ejemplo. Y también es importante el del beneficiario, porque en retiro programado, si es que él o la cónyuge fallece, se produce un recálculo extraordinario y la pensión aumenta ya que no se está considerando ese beneficiario. En el caso de la renta vitalicia no se produce ese recálculo extraordinario y sigue siendo la misma. Por lo tanto, también es importante evaluar la salud del beneficiario de pensión. Hay que analizar el perfil de riesgo que se quiera asumir. Ya vimos que está el riesgo de longevidad, riesgo de inversiones, riesgo de quiebra y y también hay que ver el nivel o monto de pensión si va a ser el único ingreso, porque si es lo único ingreso que se va a tener, se puede asumir menos riesgo con los fondos previsionales que si es que además se van a complementar con otros fondos. ¿Qué otros consejos se pueden dar? Si se puede retrasar la pensión, siempre es aconsejable hacerlo, ya que por cada año que se posterga, la pensión aumenta más o menos un 6%. Entonces, si se quiere seguir trabajando, si se puede, o si se van a tener otros ingresos, como indemnización o algún ahorro, siempre se recomienda postergar la pensión para poder tener entonces este aumento. Además que las mujeres, bueno, ahí vamos a ver más adelante, también van a tener un incentivo para no pensionarse antes de los 65 años. Después, no tomar una decisión irrevocable de manera apresurada. O sea, ya vimos que la renta vitalicia es irrevocable, por lo tanto, si no tomarlo de manera apresurada y se puede mientras evaluar y todo estando en retiro programado. Si se necesitan mayores ingresos los primeros años, ahí tenemos 2 alternativas, la renta vitalicia escalonada y la renta temporal con renta vitalicia diferida, en donde los primeros años se puede dar hasta el doble de lo que se va a recibir después. Si se va a seguir trabajando, o sea, si alguno se va a pensionar, pero después quiere volver a insertarse en el mundo laboral, es recomendable estar en retiro programado, ya que cuando vuelva a recibir ingresos de trabajador, puede bajar la pensión de manera de no aumentar la carga impositiva entre los sueldos y las pensiones, que después todas se tienen que sumar en la declaración de impuestos. Después, ¿en qué casos se recomienda más la renta vitalicia? Si se espera ser longevo, obviamente, y si es que el principal ingreso va a estar muy ajustado a los gastos básicos. O sea, no hay margen para riesgos, ya que necesito todo ese monto de la pensión para cubrir mis gastos básicos y además
espera una longevidad esperada. Importante destacar que también existe la PAET, que es la pensión anticipada por enfermedad terminal para personas que tengan una enfermedad terminal con una expectativa de 1 año de vida más o menos. Se puede retirar la totalidad de los fondos, la pensión se divide en 12 meses y también con un excedente, claro que se tiene que tributar por el monto resultante. Está el seguro de invalidez y sobrevivencia, que este es un seguro que paga el empleador y para los trabajadores independientes lo paga el trabajador, que cubre hasta los 65 años para hombres y mujeres. Entonces ahí también hay un incentivo para que las mujeres coticen hasta los 65 años y no se pensionen antes, porque si al pensionarse antes se pierde esta cobertura, y este seguro realiza un aporte en caso de invalidez o fallecimiento para aumentar las pensiones de invalidez o de sobrevivencia. Tener en cuenta que también está la PGU, que es la pensión garantizada universal, que se puede pedir a los 65 años, estando o no estando pensionado, y se deben cumplir ciertos requisitos como no ser del 10% más rico de la población. Para las mujeres, a los 65 años, para todas, pedir el bono por hijo nacido vivo, que es un bono que se da por cada hijo, que se suma a la cuenta obligatoria de manera de aumentar las pensiones. También tener en cuenta el AFC, que es el seguro de cesantía, si es que alguno tuviera ahí algo ahorrado que no ha utilizado. Al momento de hacer el trámite de pensión, le preguntan si lo quiere traspasar para aumentar la pensión, o también se puede retirar directamente el monto una vez pensionado. Siempre también la recomendación va a ser evaluar a los que les quede algunos años todavía para hacer el trámite, evaluar hacer el APB, está el APB letra A y B, con interesantes beneficios tributarios, de manera de poder aumentar la pensión y además obtener estos beneficios. Y finalmente, bueno, les quería comentar que la invitación es a asesorarse de manera gratuita con todos los canales y las herramientas que tiene Cuprum a su disposición. Hay herramientas digitales, como por ejemplo Mi Plan, que está en la página, donde se pueden simular las pensiones, renta vitalicia, retiro programado. Ahí se recomienda ingresar todos sus beneficiarios y si se tienen otros ahorros en otras instituciones, para que salga de la manera más real posible en las simulaciones de pensión. En la sección de ayuda del sitio web también pueden hacer sus consultas. Está el centro de asesoría telefónica, los asesores de inversión. En las sucursales a lo largo del país pueden pedir la videollamada o ir presencialmente. Las consultores de beneficio que tienen ahí tienen larga experiencia, ven todos los días muchos casos, por lo tanto también los pueden asesorar. Y en la página de Cuprum, en la sección de pensión, está toda la información relevante, toda esta que hemos visto y mucha más, de pensión de invalidez, sobrevivencia, herencia, reforma, etcétera, para que también puedan verla y finalmente poder tomar la decisión de la manera más informada posible para cada uno de ustedes. Y entonces ahora le doy el pase a Natalia para que ella nos cuente qué cambios y qué beneficios pueden haber en la reforma de pensiones para los futuros pensionados. Hola, ¿cómo están? Voy a compartir la presentación. Bueno, lo importante aquí, Emilia ya les contó cómo funciona el procedimiento en el actual sistema de pensiones. Aquí yo lo que le quieres contar es cuáles han sido los principales cambios que va a tener dentro de este sistema. El viernes pasado, Martín Mujica, nuestro gerente general, hizo una charla donde hacía un barrido general sobre todos los temas que abarcaba la reforma. La idea de esta presentación es tratar de enfocarnos en algunos que, particularmente ustedes, que les quedan un par de años todavía para jubilarse o están próximos a jubilarse, puedan ser más interesantes, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con el aumento de la cotización y también cuáles son los nuevos beneficios y cómo pueden acceder a ellos. Entonces, vamos a cambiar aquí. Bueno, primero vamos a entender bien en qué está la reforma. Esta ya se aprobó la ley en enero, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado. Ya en marzo vimos que fue la promulgación y el 26 fue la publicación de la ley. Esta fecha es bastante importante porque desde ahí en adelante empiezan a correr todos los plazos para la implementación de los distintos aspectos de la reforma. Ahora, una parte importante que falta es la confección de la normativa y reglamento. Nosotros lo que estamos haciendo con esta presentación es que tomamos la ley y la tratamos de explicar de la mejor forma. Pero todavía el detalle, la casuística y muchos aspectos todavía tienen que salir en la normativa que va a confeccionar la SUPER.
Así que en la medida que nosotros vayamos sabiendo más detalles, nos vamos a preocupar también de informarles a ustedes y tratar de mandarles como mails o contactarlos de la manera más personalizada posible para sus casos. Primero vamos a partir por el aumento de cotización del empleador. Aquí es importante tener claro que el aporte del empleador actualmente solamente es el SIS, que es 1,38%. Pero a partir de agosto del 2028, este aporte va a empezar a aumentar paulatinamente y va a subir hasta ser un 8,5%. ¿Cómo se va a dividir esto? Por un lado, vamos a tener lo que es el 4,5% que va a ir a la cuenta de capitalización individual de la AFP, pero por otro, vamos a tener un 4% que va a ir al Fondo Autónomo de Protección Social, que este se llama FAP. FAP va a ser un organismo autónomo, público, que tiene como objetivo financiar las prestaciones del Seguro Social. ¿Cuáles son esas? Primero, tenemos el beneficio por años cotizados, que ya les vamos a contar más detalles. Tenemos la compensación de las mujeres por mayor expectativa de vida y también tenemos el SIS. Y aquí, ¿cómo va a ser? Va a haber un 4,5% que va a ir perfectamente a la cotización. Tenemos un 1% que a la compensación de expectativas de vida. ¿Cuál es la compensación de expectativas de vida? Es un beneficio que se encarga para las mujeres, que les vamos a contar más detalles más adelante. Hay que tener claro que este 1% que se cotiza no va a la cuenta individual, sino que va a ir directamente a este fondo y se va a repartir bajo las normas que les contamos. Después va a haber un 1,5% que va a ir a la rentabilidad protegida, que es un préstamo. Este tampoco monto va a ir a la cuenta individual, pero este es un préstamo que se hace al Estado, que básicamente después el Estado va a ir devolviendo en el minuto que nosotros nos pensionamos a los 65 años. El tema de la rentabilidad, este préstamo que se hace al Estado está hecho específicamente para financiar todo lo que sean los gastos que van directamente a cubrir hay un bono por años cotizados. Este bono por años cotizados es de carácter temporal, va a ser solamente durante 30 años. Entonces, durante ese momento van a tener que cotizar para esto, pero esto va a ser solamente por un periodo acotado de tiempo. Y también tenemos el SIS, que va a pasar desde el actual 1,38% a ser 1,5%. ¿Cómo se va a dar esta transición? Este aumento que vamos a tener de 7% se va a realizar en un plazo de 9 años, el cual podría ser 11 si es que lo que se recauda en términos tributarios es menor a lo esperado. Esto es ¿por qué? Porque en realidad cuando se hace este aumento de la cotización se quiere afectar lo menos posible el pleno empleo. Por eso es esto lento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces, a partir de agosto del 2025, a la cuenta individual va a empezar a aumentar un 0,1%, el cual lentamente va a pasar un 4,5% en el año 9. Después tenemos el bono por rentabilidad protegida, que parte con un 0,9 y termina con 1,5. Y después tenemos la cotización, que parte inicialmente un 0,9, que es la compensación por expectativa de vida. Aquí es importante que el SIS, a partir del año 2 de la reforma, va a pasar de estar administrado por la compañía de seguro a ser administrado por el Estado. Y así vamos a tener que finalmente en el año 9 tenemos un 4,5 que va a la cuenta individual. Con respecto al bono por rentabilidad protegida, lo que les habíamos comentado, que este es solamente para financiar la compensación por años cotizados, que es un beneficio temporal. Entonces, desde que empieza esta nueva cotización, que es agosto 2025, durante los primeros 20 años va a haber un 1,5 destinado a este préstamo, pero entre el año 20 y el año 30, este 1,5 va a ir disminuyendo paulatinamente la cotización y esta cotización va a pasar a la cuenta individual. Esto hace que en el año 30 va a haber un 6% que te cotice a la cuenta individual y va a ser 0 lo que se cotice a la rentabilidad, este bono por rentabilidad protegida. Por otro lado, ¿qué otros beneficios se suman? ¿Qué es lo que a mí en particular los puede beneficiar? Bueno, tenemos un aumento de PGU, lo que contaba Emilia, que actualmente la PGU son 224.000 pesos y va a pasar a ser 225.000, y este aumento va a ser de manera escalonada.
¿Qué es lo que significa eso? Que primero, en septiembre del 2025, va a aumentar a 250.000 para aquellos que tengan 42 años o más. Un año después, en septiembre de 2026, para los que tengan 75 años o más. Y 2 años después, para aquellos que tengan 65 años o más. Como actualmente se hace, esto va a tener un reajuste anual por IPC. Se mantienen los mismos requisitos que tiene actualmente la PGU y no es necesario estar pensionado para recibirla. Esto es una diferencia importante con los nuevos beneficios que tiene la reforma, los cuales son compensación por mayor expectativa de vida y también que hay un beneficio por años cotizados. En el caso de la compensación por mayor expectativa de vida, este es un beneficio exclusivo de mujeres, el cual va a permitir que reciban una compensación mensual extra. Esto va a ser a partir de enero de 2026. La idea de aquí es cubrir la diferencia que existe por mayor expectativa de vida. El objetivo es que hombres y mujeres con el mismo saldo, mismo grupo familiar y edad reciban la misma pensión. Para ello hay una serie de requisitos. Primero, tienes que tener 65 años o más. Después, tienen que estar pensionados. Puede ser vejez por edad anticipada o también por invalidez. Otro requisito es que tienen que estar incorporados al seguro previsional. El seguro social previsional, todos ustedes, por ya estar incorporados en el sistema, ya se encuentran dentro del seguro social previsional. Por lo que, aunque ustedes no coticen nada en el nuevo sistema, ya van a poder recibir este beneficio. Distinto es para las personas que están recién entrando a la vida laboral, o sea, todos aquellos que se afilien, empiecen a cotizar desde agosto de este año en adelante, ellos sí van a necesitar tener al menos una cotización al Seguro Social Previsional antes de los 50 años para poder recibir el beneficio. Pero no se preocupen que ustedes ya cumplen este beneficio, este requisito, así que están dentro. Otra parte importante es que esta compensación se calcula a la fecha que la trabajadora se pensione en base al ahorro obligatorio que yo tenga en la cuenta individual. Este beneficio tiene un piso, que es un monto mínimo de 0,25 UF, que es un poquito menos de 10.000 pesos. Otro tema que se tiene que considerar importante es que si yo me pensiono después de los 65 años, voy a recibir mensualmente el 100% del beneficio, pero desde el mes que obtuve la pensión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, me jubilo a los 67 años, me voy a perder lo que podría haber recibido por este beneficio en el año 66 y 65 porque no es retroactivo. Por eso es importante que revisen bien cuando salga la normativa, si cumplen los requisitos y a qué edad se van a jubilar. Igualmente, cuando apenas salga la normativa, nosotros también vía mail les vamos a estar informando, así que no se preocupen. Otro tema, si yo me pensiono antes de los 65 años, aquí las mujeres van a recibir solamente un porcentaje del beneficio de por vida. Entonces, esto quiere decir que si yo me jubilo a los 60 años, yo voy a recibir solamente un 5% de la compensación que me corresponde por toda la vida. Ahí en el momento de jubilarse se fija el monto del beneficio. Pero si, por ejemplo, me jubilo a los 63, es un 50% y bueno, a los 65, un 100%. Por eso el llamado es siempre que, en la medida que se pueda, postergar la edad de jubilación para poder recibir un mayor monto en este beneficio. Este beneficio también es importante saber que es personal e intransferible, se extingue cuando la persona fallece y si se interrumpe, si ustedes pasan más de 180 días continuos o discontinuos en el año fuera del país. Esto también pasa con la PGU, por si acaso. Y para el cálculo de esta compensación, se va a considerar como máximo una pensión de 18 UF, que es equivalente a 700.000 pesos. Eso quiere decir que cuando yo compare la pensión entre un hombre y una mujer, la pensión máxima que yo voy a comparar son 700.000 pesos. O sea que si yo gano una pensión de 800, 1.000.000, la comparación siempre va a ser con un monto de 700. Esto en la práctica lleva a que el monto máximo que yo puedo recibir por este beneficio van a ser alrededor de 94.000 UF si tomamos la UF al 31 de marzo. Por otro lado, tenemos otro beneficio que es por años de cotizados, que este es un beneficio que pueden recibir tanto hombres como mujeres. Este beneficio va a ser entregado a partir de enero del 2026, al igual que el anterior,
y se calcula como 0,1 UF por la cantidad de años que yo he cotizado. Este beneficio tiene un tope de máximo 25 años. Esto quiere decir que lo máximo que yo puedo recibir por este beneficio van a ser 2,5 F, que es un poquito menos de 100.000 pesos. Este cálculo se realiza a la fecha de la edad legal de pensionarse por vejez. Esto es 60 años para las mujeres, 65 para hombres, y esto es independiente o no si yo me pensioné en esa fecha o en otra, pero ese es el momento en el cual se realiza el cálculo. En el caso de los futuros pensionados, hay que tener en cuenta, bueno, que va a ser su caso, hay que tener en cuenta un par de temas. Primero requisito, igual que en el otro, 65 años más, estar pensionado por vejez o invalidez. Pero en el caso de, también aquí se exige un mínimo de cotizaciones. Para el caso de los hombres son 20 años, pero las mujeres son 10 y a partir de enero 2028, los que se jubilen después de esa fecha, el requisito de años cotizados para las mujeres va a aumentar gradualmente de 10 a 15 años. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, me pensiono después de enero del 2036, voy a tener que tener un mínimo de 15 años cotizados para poder acceder a este beneficio. Otra cosa importante, al igual que en el beneficio anterior, este es un beneficio que se extingue si la persona fallece, quiere decir que no es heredable, y se interrumpe si pasa más de 180 días fuera del país. Este beneficio tampoco lo reciben quienes sean titulares de derecho a pensión del régimen Capredena y DIPRECA. ¿Qué significa esto? Que si yo me pensioné por Capredena o DIPRECA, no tengo acceso a este beneficio. Pero, por ejemplo, si yo en algún minuto de mi vida fui carabinero, estuve cotizando en DIPRECA y después me cambié al sistema de pensiones del DL 3500 y me jubilé por este sistema, no se preocupen, porque ahí sí que pueden recibir. Lo importante acá es que ustedes estén pensionados por vejez o invalidez dentro del DL 3500. Otro tema importante a considerar es para los futuros pensionados es la forma de cálculo y requisitos, porque les habíamos contado que era 0,1 F por año cotizado con este tope de 2,5, pero para aquellos que se pensionen se pensionen después, o sea, en el año ya desde enero 2026 en adelante y empiecen a recibir este beneficio, a ese monto se va a restar la pensión que ustedes hayan obtenido por lo que se cotizó el empleador a su cuenta individual, que va a ser un 4,5 al cabo de 9 años, y el préstamo al Estado, que va a ser 1,5. ¿Esto por qué? Es porque este es un beneficio por años cotizados, es un beneficio transitorio. Acuérdense que les decía que va a ser solamente por un periodo acotado. Entonces la idea es tratar de hacer aumentar la pensión de los actuales jubilados y premiar a aquellos que cotizaron más. Pero en la medida que la gente empiece a cotizar en el nuevo sistema y pueda tener una pensión más alta producto de esta cotización, la idea es que este beneficio se vaya extinguiendo en el tiempo. De hecho, desde enero, 20 años después de que se empieza a entregar este beneficio, que esto es enero 2046, el beneficio va a empezar a ir reduciendo. Y esto va a hacer que se disminuye el número máximo de cotizaciones que se pueden computar para recibirlo. Esto quiere decir que inicialmente eran 25 años, lo que te da que como máximo tú podrías recibir 2,5 F. Esto va a ir bajando paulatinamente hasta llegar en el 2055 a que lo máximo que tú puedes recibir en el caso del hombre se consideran solamente 20 años de cotización, por lo tanto lo máximo que yo recibo son 2 UF, y en el caso de las mujeres son 15 años solamente, entonces lo máximo que yo puedo recibir es 1,5 UF. Como le decía, este es un beneficio temporal, por lo tanto, las personas que se jubilen 30 años desde la vigencia de este beneficio, que es enero 2026, ya no podrán recibirlo. Estos son los cotizantes que actualmente tienen 35 años. ¿Qué otros temas podemos ver dentro de esto? Aquí un poquito les quería mostrar este ejemplo para contarles esto de cómo funciona este mecanismo que yo le resto la pensión de lo que empieza a cotizar el empleador. Aquí tenemos el caso de un hombre que tiene 65 años, que no tiene beneficiario y se jubila por vejez y tiene 20 años de cotización.
por el saldo que tiene acumulado en su cotización obligatoria que aporta el trabajador, va a ser igual a 100 millones, lo que le da una pensión de 565.000 pesos. Ahora supongamos que lo que él ha ahorrado por la cotización de 6%, que es extra ahora y que aporta al empleador, ya la cuenta individual y el préstamo le da una pensión de 60.000 pesos. Entonces, ¿cómo se calcula en este escenario el beneficio por años cotizados? Es que el beneficio por años cotizados va a ser primero 67.000 pesos, que es equivalente a 0,1 por la UF, que es 38.000 pesos por los 20 años que tiene cotizado. Pero para los futuros pensionados, a esto hay que restarle la pensión que yo obtengo por el 6% cotizado por el empleador. Entonces, esto significa que a los 77.000 pesos que a mí me corresponderían por este beneficio, yo le tengo que restar estos 60.000 pesos que recibo por la cotización del 6%. Entonces, el beneficio efectivo va a ser 17.000 pesos. Y la pensión de esta persona ahora se va a dividir en 3 componentes. Primero, vamos a tener los 565.000 que corresponden a lo que él cotizó durante toda su vida en la cuenta individual, este 10%. Va a haber un 60.000 que va a ser por el 6% de la cotización que aportó el empleador y 17.000 que va a ser por este beneficio por años cotizados. Lo que va a hacer que la pensión mensual que va a recibir esta persona va a ser de 642.000 pesos. ¿Qué otros cambios relevantes hay? Otra cosa importante es los fondos generacionales. A partir de abril del 2026, los 5 multifondos que conocemos actualmente van a transformarse en al menos 5 fondos generacionales. ¿Qué son los fondos generacionales? Este es un tipo de inversión que está diseñada para ajustar el riesgo según los años que le quedan al afiliado para pensionarse. Lo que van a ver es que se va a invertir para tener mayor riesgo, que por ejemplo, para tratar de hacer que lo ahorrado rente lo más posible. Pero después, a medida que pasa el tiempo y se acerca la edad de la jubilación, el riesgo que yo hago, el riesgo que tiene el portafolio va a ir disminuyendo, porque a medida que ya me acerco, lo que me importa a mí es más cuidar el saldo que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Esto lo que tiene como ventaja es que yo a la persona en todo momento lo voy a tener en el fondo que le corresponde de acuerdo a su edad. No va a ser como ahora que la persona tiene que hacer la acción de cambiarse del fondo A al fondo B o más cercano al D o el E a medida que se acerca a su pensión, sino que esto va a ser de manera automática. Nosotros en realidad como Cuprum creemos que esta es una muy buena noticia que va a ayudar a los afiliados a poder alcanzar su objetivo de pensión. Y además ha sido algo que nosotros, de hecho, como Cuprum hemos propuesto. De hecho, en la comisión que se hizo de pensión en el 2015, nosotros propusimos esto. Y estamos muy felices de que se haya logrado. Por otro lado, también estamos confiados de que lo vamos a poder hacer bien porque Cuprum es parte del equipo de Principal, que Principal tiene una larga experiencia en todo lo que son los fondos generacionales. Fueron uno de los primeros en impulsarlo en Estados Unidos y también ya les tocó participar en México en un proceso de transición desde multifondos a fondos generacionales. Entonces estamos confiados que vamos a tener las mejores herramientas para poder aplicarlo de la mejor forma en Chile. Aquí es importante saber que los afiliados, en cuanto al ahorro obligatorio, no van a poder cambiarse de fondo. O sea, el que te corresponde a ti, de acuerdo a tu edad, tienes que quedarte ahí. Pero en el ahorro voluntario sí te vas a poder cambiar de fondo, lo cual significa que ahora en vez de tener 5 multifondos, vas a tener al menos 10 fondos generacionales. ¿Por qué digo al menos? Porque lo que pasa es que en septiembre del 2026, la Superintendencia de Pensiones, junto con el Comité Técnico de Inversiones, van a tener que publicar el nuevo régimen de inversiones. Ahí se va a decir cuántos fondos generacionales van a ser. La ley dice que deben ser al menos 10. Acá también se van a publicar cuáles van a ser las carteras de referencia, es decir, que cada uno de estos fondos, cuál va a ser la cartera que deberían seguir y cuánto yo me puedo desviar. Y esto se va a plantear en septiembre de 2026 y luego en abril de 2027 se hace el cambio de multifondo a fondos generacionales. Una pregunta importante, ¿qué va a pasar con el ahorro voluntario?
Realmente no tenemos cambio. Aquí se mantienen los beneficios tributarios y condiciones actuales. La única diferencia es que a partir de abril 2027, si todos mis fondos que yo tengo en el APB y en la cuenta 2 se van a poder invertir en cualquiera de estos fondos generacionales, que van a ser al menos 10. Entonces voy a tener una mayor cantidad de opciones. Quiero dejarlo hasta acá para poder dejar espacio para preguntas, ya sea de este tema o todo lo que vio Emilia. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Emilia, que por ahí va a aparecer en cualquier momento. Gracias a usted porque hemos recibido varias preguntas. Hay dudas que algunas se repiten a los que ya hemos estado con Emilia en esta misma charla. Hay preguntas nuevas por tema de reforma, así que voy a tratar de ir uno y uno, tratando de utilizar el tiempo que tenemos, aunque seguimos haciendo preguntas. Voy a partir contigo, Emilia, que siempre dudas sobre beneficiarios, herencias. Entonces aquí hay una pregunta que dice, en renta vitalicia, en caso de fallecimiento del titular, ¿ERE o los beneficiarios deben ser cargas legales o podría ser, por ejemplo, la pareja? Ya, claro. Siempre hacen esas preguntas. Yo les había mencionado que los beneficiarios de pensión tienen que tener el vínculo que yo les había mencionado de cónyuge, de unión civil, los hijos. Uno no puede dejar estipulado a cualquier persona, pero en la renta vitalicia, si es que no hay beneficiarios de pensión, porque los hijos son mayores de 24 años, no tengo cónyuge, entonces yo sí puedo garantizar la renta vitalicia y dejar como beneficiario a cualquier persona. Entonces ahí en ese caso sí podría dejar a la pareja como beneficiario para una renta vitalicia garantizada. Para el caso de renta vitalicia simple no recibiría, y para el caso de retiro programado tampoco, salvo que fuera vía herencia, y se puede dejar un cuarto de libre disposición en la herencia para cualquier persona que no sea familiar. Relacionada con esta, pero quizás tú la entiendes mejor que yo. Dice, ¿la esposa puede dejar pensión de sobrevivencia al esposo antes o jubilar o después? Sí, esa pregunta es bastante relevante porque hace hartos años atrás el hombre, el marido, no podía ser beneficiario de pensión, tenía que ser inválido. Entonces mucha gente quedó como con esa normativa anterior, pero eso ya se cambió y tanto el cónyuge, hombre o mujer, son beneficiarios de pensión de igual manera, ya no tiene que ser el marido inválido. Entonces sí, el marido sí va a recibir pensión de sobrevivencia y la va a recibir diferente según la afiliada, esta pensionada, haya decidido pensionarse en retiro programado o en renta vitalicia. Si es retiro programado, este cónyuge va a recibir, este marido, una pensión que puede ser hasta más alta porque tiene menor expectativa de vida que la mujer, y si es mayor que ella, va a recibir incluso una pensión más alta en retiro programado. Y en renta vitalicia, si ella había tomado una renta vitalicia simple, el marido queda con un 60%, y si había tomado garantizada, queda por el 100% por el periodo garantizado. Perfecto. Vamos a reforma. Bueno, aquí, como Natalia nos contó, hay cosas que tomar en consideración, dado que vienen ciertos beneficios que a la hora de pensionarse hay que tener en miras si uno está próximo, si uno tuvo años cotizados, si uno es mujer. Entonces, Natalia, en eso, aquí hay alguien que pregunta, soy hombre, estoy pensando jubilarme anticipadamente este año o el próximo. Si entiendo bien, la reforma de pensiones no me afecta mayormente en esta decisión. ¿Puedes aclararme eso? Sí, en verdad, los requisitos que tienen los nuevos beneficios es que yo tengo 65 años, yo me puedo haber jubilado por vejez, ya sea normal o anticipada. Entonces, en el fondo, si quiere jubilar por anticipado, va a recibir los beneficios, pero tiene que esperar hasta los 65 años. Pero el hecho de jubilarse anticipado no le va a quitar, o sea, igual va a poder acceder a este tipo de beneficios, eso no cambia. Ya, y aquí dice, vos relaciona, beneficios por años cotizados. Espero jubilarme en julio del 2025. ¿Voy a tener beneficios? Sí, lo que pasa es que este beneficio se empieza a entregar desde enero del 2026. Entonces, es importante que a enero de 2026 esté jubilado, cumpla con los 65 años y también con el mínimo de años cotizados. Entonces, si él se va a jubilar en julio,
y tiene 65 y cumple con el resto de los requisitos, debería recibir perfectamente el beneficio. Igual hay que tener en cuenta que todavía no tenemos disponible la normativa. Lo que nosotros tenemos es lo que sale en la ley. Entonces, apenas la superpublique la normativa, nos vamos a comunicar con ustedes y vamos a poder poder confirmar efectivamente que ustedes cumplen los requisitos y cuál podría ser el monto al que pueden acceder. Gracias, Natalia. Emilia, nuevamente, al momento de pensionarse, ¿se puede retirar los fondos de la EPC, el fondo del fondo de cesantía? Claro, cuando se hace el trámite de pensión, en la solicitud de pensión, les van a preguntar si es que tienen fondos de cesantía y si es que lo quieren traspasar al FP, que esa es una opción. Se traspasan esos fondos y se da entonces una pensión mayor considerando esos fondos. La segunda opción es no traérselos en ese momento y una vez pensionados, mostrando la liquidación de pago de pensión, se acercan a la FC y les entregan todo ese monto de una vez y aparte es exento de impuestos. Entonces, están las dos alternativas y sí se puede pedir. Y en esa suma, tomando otra de las preguntas, y en esa suma, ¿qué pasa con el APB? ¿Se suma también? Claro, a ver, el APB está lo que es cotización voluntaria y depósito convenido. Los que tengan depósitos convenidos sí o sí se tienen que sumar para la pensión. El APB, la cotización es voluntaria, es optativo, pero obviamente si se hizo pensando para la pensión, se incorpora en el cálculo y eso se lo preguntan también en esta solicitud de pensión. Ahora, si hay APB en otras instituciones, para que sea considerado, se tiene que traer el FP. Es decir, en la FP se tienen que consolidar todos los montos previsionales que se quieran considerar para la pensión y de ahí elegir si es retiro programado o renta vitalicia, pero si tienen APB en otra institución, no se va a considerar para el cálculo para la pensión. Muchas gracias, Emilia. Vamos de nuevo con Natalia. Natalia, si me jubilo por rentas vitalicias, ¿voy a recibir también los beneficios de la nueva ley? Sí, eso, mira, si cumplo los requisitos que nombramos, vas a recibir los beneficios independiente de si yo me jubile por retiro programado o renta vitalicia. Lo importante aquí, eso está hecho para los dos casos, lo importante es que yo me jubile por vejez o invalidez y cumpla el resto de los requisitos. Querida pregunta de reforma. ¿Qué pasa con los fondos en la cuenta 2? ¿Los retiros se podrán hacer sin revisiones? Sí, como comentábamos, todo lo que tenga que ver con el ahorro voluntario, APB, cuenta 2, depósito convenido, todo esto no cambia. Sigue los mismos los mismos beneficios, exactamente como explicó Emilia que funciona, sigue funcionando exactamente igual. La única diferencia es que a partir de abril 2026, en vez de invertirse en los multifondos, va a pasar a invertirse en los fondos generacionales. Muchas gracias, Natalia, y quiero puntualizar en eso que ha habido mucha desinformación y enredos, incluso a través de algunos medios y cosas. Todo lo que tiene que ver con voluntario y cuenta 2, no hay ningún cambio, salvo que se cambien los fondos, por lo tanto, en eso las personas van a poder seguir poniendo sus ahorros, pudiendo moverlo en el caso, sacarlo, retirarlo en el caso de la cuenta 2, de la misma forma que lo puedan hacer, con la diferencia que en vez de invertir en 0,5 podrán tener la diversidad de 10. Vamos a esta pregunta, Emilia. Dice, se me perdió, aquí voy. Se me perdió, dame un segundito que estaba acá, tenía que ver acá. ¿Qué porcentaje de invalidez parcial se requiere para pensionarse por esta causa? Claro, cuando la persona hace la solicitud de invalidez, tiene que ir a esta comisión médica de la superintendencia del sistema de pensiones y presentar, por lo tanto, lo que esta comisión le solicite. Pueden ser informes anteriores, exámenes, etcétera, y lo que esta nueva comisión determine que es necesario. Ahí va, si es que es entre un 50% y 2/3 va a ser invalidez parcial. Más allá de 2/3 va a ser invalidez total. Si es que es parcial, es una invalidez transitoria, por lo tanto, a los 3 años se tiene que volver a evaluar, la persona tiene que volver a ir a la comisión y ahí se va a determinar si de esta invalidez parcial pasó a una total, se mantuvo en parcial o ya no hay invalidez. Ahí puede cambiar la figura a los 3 años, pero es entre un 50 y 2/3, 50% y 2/3, de que se pierda la capacidad de trabajo.
Bueno, esperamos ahí que la persona que le preguntó esto le haya quedado clarísimo. Aquí hay otra pregunta también bien específica. ¿Cuánto se demora el trámite de pensión en caso de tener bono de reconocimiento? Claro, bueno, ahí se alarga un poco el trámite. Yo les había mencionado que si no hay bono se demora entre un mes y medio, dependiendo la rapidez con que la persona también vaya haciendo los pasos. Porque, por ejemplo, el certificado de saldo dura 35 días, entonces si la persona espera 35 días para hacer el segundo paso, va a ser mucho más lento que si va al tiro continuando con el trámite. Ahora, en el caso del bono de reconocimiento, se supone que este se liquida a los 65 años y a los 60 de las mujeres, pero hemos visto que se demora 3 meses más o menos aproximadamente, y si es una pensión anticipada que hay que mandarlo a avisar, incluso hemos visto retrasos de hasta 6 meses. Entonces, ahí hay que hacerlo con más tiempo, sobre todo para las pensiones anticipadas en que haya bono de reconocimiento. Así que a las personas que tengan buenos reconocimientos, tener en consideración que van a necesitar un poquito más de tiempo que los que no tienen. Natalia, voy a hacerte una pregunta yo porque hay mucho de eso. Entonces, mejor que voy a unirlo a decir, ¿qué tiene que saber una mujer hoy día de estos beneficios? ¿Qué cosas tiene que tener en el radar a la hora ya de empezar a pensar en la pensión? Bueno, es importante primero que pueda acceder a 2 beneficios nuevos. Uno, que es el beneficio por mayor expectativa de vida, que es el que decimos que básicamente la idea es que hombres y mujeres con el mismo saldo, mismo número de carga y la misma edad tienen que recibir la misma pensión. Aquí es importante que para yo recibir ese beneficio, primero tengo que estar pensionada, como habíamos dicho, podía ser retiro programado, renta vitalicia, tiene que ser por vejez o invalidez. También es importante que también el monto que yo voy a recibir depende de la edad a la que yo me jubilo. Si yo me jubilo a los 65 años o para adelante, voy a recibir el 100% del monto. Si yo me jubilo a los 65, en vez de jubilar, o por ejemplo me jubilo en vez de los 65 a los 67, desde los 67 en adelante voy a empezar a recibir el beneficio. Así que como no es retroactivo, hay que también tener cuidado de como qué es lo que me conviene más cuando salga la normativa, si en el fondo me conviene jubilarme antes o mejor me espero un poco y aumento mi pensión. Eso lo vamos a saber cuando tengamos la normativa. Otra cosa, si yo me jubilo entre los 60 y los 64 años, voy a recibir un monto menor. No voy a recibir el 100% del monto beneficio, sino que solo un porcentaje, como lo mostramos en la tabla. Entonces, ahí es súper importante que si existe la posibilidad que yo postergue mi jubilación, lo haga. Por otro lado, por el tema del beneficio de años cotizados, ahí sí que sí o sí tengo que tener 65 años o más para recibirlo, tengo que estar pensionado y por lo menos, mujer, tengo que tener al menos 10 años de cotización para recibirlo. Entonces, es importante de informarse cuántos años cotizados yo tengo, en el caso que me falten y yo sigo trabajando, tratar de ver cómo planifico para poder alcanzar los años que me falten. Y también tener en cuenta que si yo me pensiono después de enero del 2028, el requisito va a aumentar. Ya no van a ser 10 años, sino que van a ser 11. Y va a ir subiendo paulatinamente hasta en enero del 2036, donde ya te van a pedir 15. Entonces, eso también es súper importante para elegir el momento al minuto que me voy a pensionar. En resumen, estar súper consciente de cuántos años tengo cotizados y ver si voy a recibir por los beneficios, que los beneficios empiezan a partir de los 65 años, independientes de que me pensione antes, y de informarse sobre todo, como dice Natalia, de cuál es el beneficio en particular que me toca. Hay algunos que son para mujeres y otros que tienen que ver con los años cotizados, por lo tanto, a informarse en eso, y nosotros estaremos también apoyándolo en esa información. Aquí hay otra pregunta. Si me pensioné y sigo cotizando en la AFP, ¿cómo retiro estos fondos? ¿Se paga impuesto a retirarlos? Ya, por ejemplo, si alguien se pensiona, ¿qué pasa? Y después se emplea, por ejemplo, bueno, esa persona va a poder elegir si sigue o no haciendo la cotización obligatoria. Hagamos que esta persona sí decide puede seguir haciendo APB, depósitos convenidos una vez pensionado, no hay ni una restricción en ese sentido. Y ahí van a haber 2 alternativas. La cuenta obligatoria se puede sumar a la pensión, y es decir, en el próximo recálculo anual que le toque a la persona de su pensión,
se van a incorporar automáticamente estos nuevos fondos de la cuenta obligatoria. Y si no, se pueden retirar como excesos que se hayan generado ese año. La parte tributaria me imagino que la preguntan porque hace algunos años no tributaban esos excesos, sin embargo ahora Impuestos Internos informó que desde, no, si no me equivoco, hace 2 años, que eso sí tiene que tributar los excesos que se retiren de la cuenta obligatoria y por lo tanto se suman en la declaración de impuesto al año siguiente. Aquí hay una pregunta distinta. Dice, ¿podrías explicar con detalle la forma en que se obtiene el bono por hijo? ¿Se recibe de una vez o se paga mensualmente agregado a la vez? Claro, lo que pasa es que al decir bono, muchas personas se imaginan que les entregan el bono como entero de una vez y claro, no es así, sino que la persona, mujer también a los 65 años, tiene que solicitar este bono que se suma a la cuenta obligatoria. Entonces, la idea de este bono es aumentar las pensiones más que entregar un bono directamente y va a depender el monto de la cantidad de hijos nacidos vivos que después pueden haber fallecido, pero en el fondo es que hayan nacido vivos en su momento y ahí se entrega una cantidad que se suma a la cuenta obligatoria. Entonces esa es otra cosa que las mujeres tienen que tener pendiente a los 60, o sea, tener presente a los 65 años, además del otro que yo les había mencionado, que el seguro invalidez también cubre a las mujeres hasta los 65 años. Entonces también ahí hay otro incentivo para que las mujeres que puedan, obviamente, y tengan la posibilidad, sigan cotizando hasta los 65 años para no se pensionen antes, para obtener el bono de compensación de expectativa de vida y además seguir cubiertas por el seguro de invalidez. Esta es para cualquiera de las dos, pero la voy a direccionar a Natalia. Dice, hola, ¿se puede recibir la PGU y la pensión que uno elija, retiro programado o renta vitalicia, y se puede tener el resto de los beneficios, aunque me pensione por renta vitalicia, por ejemplo? ¿O tener la PGU? Sí, es importante primero aclarar por parte. Primero aclarar que la PGU yo la recibo independiente de si esté pensionado o no. Retiro programado, renta vitalicia, esto es independiente. Tiene sus propios requisitos. Dentro de los requisitos es que, claro, mi grupo familiar tiene que estar dentro del 90% más vulnerable. Esos son los beneficios de la PGU. El tema con los nuevos beneficios, que son por años cotizados o por mayor expectativa de vida, eso es independiente de si yo recibo o no la PGU, es independiente del nivel de pensión que yo tenga y es independiente de si mi grupo familiar, si es como dentro de los 10% más ricos o 10% más pobres, es totalmente independiente, porque estos beneficios tienen otros requisitos. O sea, por un lado, el de año cotizado tiene un mínimo de años que yo necesito cotizar para acceder, además de tener 65 años y estar pensionada. Y por otro lado, el de la mujer también es un tema de que dependiendo de la edad a la cual yo me pensione va a ser el porcentaje que yo puedo acceder y también tengo que estar pensionado. Otra diferencia importante que hay que tener en cuenta es que a la PGU se tiene que postular. En cambio, estos nuevos beneficios, de acuerdo a lo que dice la ley, que todavía no sale una normativa, dice que se recibirían de manera automática. Gracias, Natalia. Aquí hay una pregunta que ya más o menos respondiste, Miguel, pero quizás sería bueno recalcar. Tengo varios APB en distintas instituciones. Al jubilarme, ¿es conveniente traspasar todos los montos de APB a la institución donde será la solicitud de pensión? ¿Cuáles son nuestras respuestas? O sea, claro, si este APB se hizo con la intención de aumentar la pensión, obviamente hay que juntarlos en la AFP porque si no, no van a ser considerados para el trámite de pensión si es que están en otra institución. Entonces, sí, hay que juntarlo. Incluso hay personas que se pensionan y más adelante, si ese APB no lo quieren utilizar para la pensión y si es que fue pensión de vejez, lo pueden volver a traspasar a la otra institución, pero si lo quieren para el trámite de pensión y para recibir pensión, retirar excedente, etcétera, tiene que ser traspasado a la FP. Gracias, Emilia. Aquí vamos, ya estamos casi a la hora y estoy tratando de juntar más preguntas a ver si se puede. ¿Desde qué momento es posible iniciar el trámite de pensión? Bueno, no es que haya, por ejemplo, el que lo quiera hacer por vejez, por la edad legal, es como un mes y medio antes que se cumpla la edad legal, 65 años y 60. Y para el caso de la vejez anticipada es cuando la persona quiere hacer el trámite y hay que ver obviamente si cumple los requisitos que era de tener una pensión del 70% de la renta imponible en los últimos 10 años. Entonces, si es que no lo cumple, tiene que esperar a cumplir el requisito.
¿qué pasa con los excedentes de libre disposición? Aquí no me queda claro, me imagino que con pensiones, no referente a ¿qué pasa con los excedentes de libre disposición? Sí, porque no ha habido cambio con respecto a los excedentes en la reforma. Eso sigue igual, el beneficio de poder retirar el excedente. En el fondo, ¿qué es el excedente? Es el monto que exceda, que yo tengo ahorrado para financiar una pensión del 70% de la renta imponible de los últimos 10 años. Entonces, si yo para financiar, siguiendo el ejemplo que había puesto, necesitaba 700.000 pesos y yo tengo más fondos en las previsionales que me sirvan para financiar esos 700.000 pesos, yo puedo retirar eso que exceda. Eso por eso va a ser caso a caso, va a depender de su renta imponible, de los beneficiarios de pensión, del monto que tenga ahorrado, pero si tengo esa posibilidad, se puede retirar bajo 2 regímenes tributarios, que uno es 800 UTM, que son más o menos 75 millones que se pueden retirar exentos de impuestos, y la segunda alternativa, 54 millones, y la segunda alternativa son 1.200 UTM, que son 75 millones, pero en cuotas de 200 UTM por año. Entonces, van a haber 2 alternativas para retirar este excedente con beneficio tributario exento de impuestos. Entonces, ahí caso a caso, cuando les llegue el momento de pensión, hay que ver si es que alguno pudiera tener derecho a retirar excedente. Muchas gracias, Emilia. Bueno, muchas gracias, Natalia, para ser estrictos con el tiempo de quienes nos están viendo también y de quienes han sido nuestras expositoras hoy. Estamos terminando, pero quiero que ustedes tengan clarísimo que no solo ustedes están recibiendo la información permanentemente a través de nuestros canales, sino que además, si hay alguna pregunta, duda que no hayamos respondido, o quizás surgió una segunda duda, tenemos varios canales por los cuales ustedes pueden hacer llegar esas dudas. Está pueden hacerlo por teléfono, pueden hacerlo a través de los asesores, pueden hacerlo, buscar información en nuestra página web. Y por supuesto, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy, muy importante para enviar información personalizada, o sea, en relación a su grupo, si eres mujer, si eres pensionado, si estás próximo, si eres joven, en relación a los cambios que vienen en la reforma de pensión. Perdón, en la ley de pensión. Aquí es muy importante algo que dijo Natalia en la conversación. Nosotros hoy día estamos recién con una información que es lo que es la ley y estamos a la espera de ciertas normativas que van a decir cómo tenemos que hacer cada una de las implementaciones, qué cosas son específicas de los beneficios. Cuando tengamos esa información, no duden que vamos a contactar. Si ustedes son beneficiarios, les vamos a decir, les vamos a dar información de cómo hacerlo, de saber en qué momento lo van a recibir. Así que les doy un cortito cierre, Emilia y Natalia, para un último mensaje a quienes nos están viendo, si quieren cerrar con algún mensaje respecto a cada uno de sus materias. Sí, no, nada más que vimos que también hay preguntas bastante más específicas como de sus casos particulares y todo, y eso obviamente necesitamos más información y hacer cálculos para poder responderla, entonces ahí pueden hacernos las preguntas directamente en la página, en el centro de asesoría y todo, para que puedan tener respuesta como a su consulta más en particular. Y nada, pues espero que haya sido de utilidad y que les sirva para cuando tengan que hacer el trámite de pensión, tengan toda la información necesaria para poder hacerlo de la mejor manera posible. Gracias, Natalia. Bueno, quería aprovechar de agregar que es muy importante, como les decía, que ustedes se informen, vean los beneficios, vean cuáles son los requisitos, y por eso también los quería dejar invitados a que revisen nuestra página web. Ahí nosotros explicamos en detalle los beneficios y colocamos ejemplos también numéricos para que ustedes se puedan hacer una idea de más o menos cómo va a ser la metodología de cálculo y les puede ayudar. De ahí, si tienen preguntas más específicas, bueno, tienen todos nuestros canales para poder contactarnos y trataremos de asesorarlos de la mejor manera posible. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todos. Gracias por las preguntas, por la audiencia. Sabemos que lo que hablamos hoy día no es fácil. Hay mucha información, así que vamos a enviar el video también de esta charla para que la puedan revisar, por si además aparecen nuevas dudas y ojalá te contribuyan a que planifiquemos juntos la lección. Para eso estamos, para ser un aliado en cada momento de ahorro, de los momentos de ahorro para lo que es el resto y bienestar para el resto del plan. Así que muchas gracias y espero vernos en una próxima charla, sea allí a través de pensiones o en otra. Muchas gracias a todos. Emilia, Natalia, que tengan un buen día. Buen día.